doctora, a ver, vamos nuevamente en esta situación. Cuando usted describe hechos, en los hechos se indica cuándo, dónde, las circunstancias. Si usted me dice que hay un elemento de convicción, eso no es el ejercicio. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. Control de acusación en el proceso contra Susana Villarán de la Puente y otros, investigados por el delito de asociación ilícita para delinquir. El juez Chávez Tamariz llamó la atención a la Fiscalía para que estén mejor preparados. Aquí lo observamos. Lo que pasa, señor magistrado, que a la absolución hemos señalado los contratos y que tienen vigencia las fechas, ¿no? Por ejemplo, del contrato, a través, por ejemplo, el tema de la prórroga o de la ampliación de la fecha está a través del Decreto Supremo 146 de fecha 8 de diciembre del 2008, ¿no? Que regula que no se puede exceder de 30 días hábiles contados a partir de la adopción del acuerdo referido en el numeral 19.1. Ese es referente al plazo. Entonces, todo eso lo hemos señalado por escrito, pero sin embargo, nuevamente la defensa lo ha vuelto a observar y razón de ello, le señalamos que hay un informe técnico legal número 09-2021 de noviembre del 2021, señor magistrado, que en su página 88 y 90 de ese informe se encuentra como elemento de comisión 59 delito de colusión, que se encuentra en la página 1809 de la acusación, el mismo que fue elaborado por el especialista, que es un abogado, Miguel Antonio Figueroa Villa, a solicitud de la Procuraduría Pública DOC, donde se detallan todas las circunstancias observadas por la defensa. Ya. Siento que... ¿Ya? Sí, ahí en ese informe está, y está ya anexado dentro de los elementos de comisión de medios probatorios para que la defensa tenga conocimiento. Por eso estoy señalando las fojas también, señor magistrado. Entonces, hacer ya un resumen o una lectura de lo que dice el informe cuando ya lo tuvo la defensa, ya es innecesario. No, sí es necesario. Este es para hechos. Aclárame los hechos. A ver, en la primera observación, de manera resumida, en la primera observación, se indica que no hay precisión de días, meses y años. 1. 2. ¿Cuál es el plazo legal para la suscripción? 2. ¿Cómo habría intervenido la acusada ante esta demora? 3. Solamente es eso. Indíqueme. En el caso de la segunda observación, si usted me dice que puede dar una respuesta conjunta, ¿cuáles son las supuestas ampliaciones? 4, si quiero verlo así. ¿Cuáles son esos requisitos? 5. Y no se ha dicho cómo intervenir la acusada. 6. Ya está. Así de puntual la respuesta. No puedo irme a buscar los elementos de convicción. Tiene que estar en una cuestión fáctica. A ver, al abogado defensor, estas son cuestiones de la imputación, ¿no es cierto? Sí, sí, señor juez, si me permite ahora oralizar puntualmente en relación, luego de haber revisado la absolución de parte de la representante del Ministerio Público por escrito, lo hemos señalado nuevamente por escrito del siguiente modo, señor juez. Muy puntualmente en la línea que usted ha trazado. En la primera observación, como hecho 5, la Fiscalía había afirmado que mi patrocinada habría favorecido a la empresa Graña y Montero, señalando que existió demora en la suscripción del contrato y sin sustento legal. Sin embargo, en la acusación se observa que no se indica de manera clara cuál es ese plazo legal que debía existir y que supuestamente se ha demorado. Y 2, cuál era la intervención de mi patrocinada en esos hechos. La Fiscalía, a la hora de absolver ahora esa observación, sí aclara cuál es ese plazo de suscripción del contrato. Sin embargo, no ha aclarado en relación a esta primera observación cuál es la intervención de mi patrocinada. Entonces, ahí subsiste la necesidad de que el Ministerio Público señale concretamente qué habría hecho la señora Susana Villarán en relación a este punto, concretamente. En la segunda observación, nosotros señalamos, sobre la base de la imputación del Ministerio Público, que señalaba que mi patrocinada habría favorecido nuevamente a la empresa Graña y Montero en supuestas ampliaciones y sin cumplir con los requisitos legales, que nos digan concretamente cuáles son esas ampliaciones y cuáles son esos requisitos legales. Y sobre este punto no ha dicho nada, ni una sola palabra en su absolución el Ministerio Público, de tal manera que esto no se ha cumplido en absoluto. En tercer lugar, en relación a
observación, a la tercera observación, la Fiscalía en su acusación propone dos imputaciones. Uno, lavado de activos con la agravante de organización criminal y también propone la acusación por el delito de asociación ilícita. De tal manera que sobre este punto, nosotros en su oportunidad observamos que aquí hay una doble imputación sobre la base de un mismo hecho, una doble valoración jurídica, y su despacho en la resolución 98, que da cuenta y devuelve el expediente, dice expresamente que el juzgado comparte esta postura de la defensa técnica, ya que no es posible que la procesada pueda tener una calificación jurídica tanto por el delito de asociación y al mismo tiempo como agravante. Es decir, ya hay una postura del juzgado en relación a esto, y la Fiscalía debía pues observar, y la Fiscalía no lo ha corregido, insiste en mantener esa doble imputación. Finalmente, además subrayar simplemente que la Fiscalía en su oportunidad y en audiencia accedió, reconoció que las observaciones eran válidas y dijo, es más, se adhería a estas observaciones. Entonces, al haberse adherido, es decir, aceptado como que era necesario corregir la acusación en estos extremos, debía hacer lo propio ya por escrito, y eso es lo que se esperaba, pero no ha sido cumplido este punto. Nada más, señor juez. Gracias. A ver, quiero entender algo, letrado. Usted me dice que los tres primeros aspectos que han sido tratados en la primera observación, o si quiero verlo como una subclasificación de cuestionamientos, uno está relacionado a los días, meses y años, y el otro es cuál es el plazo legal para la suscripción. Eso, con relación al segundo punto, ¿eso ha sido ya aclarado por el Ministerio Público? ¿De acuerdo a su escrito? No, en el caso de la segunda observación, no se ha aclarado en absoluto nada. Nada, en absoluto. No se ha indicado cuáles son esas supuestas ampliaciones y tampoco se ha señalado cuáles son los requisitos que se habrían cumplido. Habría que decir cuáles son los requisitos y cómo así se incumplió. Y tampoco se ha dicho por qué. En la segunda observación me queda claro que no hay... En la segunda observación me queda claro que no hay una respuesta. Pero en la primera observación, correcto, hay una subclasificación. Primero, días, meses, años. Bueno, dos, ¿cuál es el plazo legal para la suscripción? Y el tercero, y dentro de esa misma subclasificación, ¿cómo habría intervenido? ¿Se ha dado por usted, de hecho, o en claro, respecto a ese plazo legal para la suscripción, dentro de lo que ha absuelto el Ministerio Público? La señora... Sí, el Ministerio Público ahora ha cumplido con señalar el plazo legal. Sin embargo, por tanto, creemos que ese extremo ya está subsanado, pero no en relación a la intervención. Cuando se refiere al plazo legal, ¿está en atención a los 30 días hábiles contados a partir de la adopción del acuerdo? Correcto, señor juez. Sí. Es eso. Es dos, ya. Ahora, solamente quedaría pendiente y preguntaría al Ministerio Público cómo ha sido la intervención de la acusada en esta demora, de acuerdo a la observación que aceptó en su oportunidad, eran válidas para ser absueltas. Señora fiscal. Correcto. Sí, señor magistrado. Bueno, a lo señalado ya por la defensa, ¿no? Indica, y como ya yo hice mención, que nos vamos a remitir para estas observaciones al informe técnico, número 09-2021, de noviembre del 2021. Este es un informe de fecha, como ya le indiqué, ¿no? Del 2021. ¿Qué dice? Por ejemplo, en la foja 88, que hace mención a la primera observación planteada por la defensa, en la foja 88 del informe dice en el punto C. Le voy a hacer la lectura porque como indicó no lo tenía a la mano. Existió una demora en la suscripción del contrato de concesión sin sustento legal. El 1 de marzo del 2013 se suscribió entre el adjudicario, la empresa Graña y Montero, y el concedente, la Municipalidad Metropolitana de Lima, el acta de suspensión del plazo de negociación de la versión definitiva del contrato de concesión del proyecto Vía Expresa Sur por un plazo de 90 días calendario. Dicha suspensión se sustentó en que se encontraba el proceso de consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la misma que fue administrada Administración Municipal de Susana Villarán, convocado mediante resolución 1000-2012 del Jurado Nacional de Elecciones de fecha 31 de octubre del 2012,
el cual establecía que la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales de la Municipalidad Metropolitana de Lima se efectuaría el día domingo 17 de marzo del 2013, por lo que las partes entendieron que dicho proceso podría traer como consecuencia el cambio de dichas autoridades y, por lo tanto, la modificación de la política municipal de desarrollo de proyectos de inversión de infraestructura y servicios públicos afectados, así el proceso de negociación contractual y su suscripción del contrato. El 3 de junio del 2013, 3 meses después de la suspensión y luego de la revocatoria, se suscribió entre las partes el acta de acuerdo sobre el proceso de negociación del contrato de concesión, con la cual se deja constancia que a la fecha se ha llegado a un acuerdo con respecto de la versión definitiva del contrato. Sin embargo, las partes declaran también que queda pendiente evaluar las condiciones necesarias para la implementación de los requisitos técnicos para la ejecución de 3 puentes peatonales y la ejecución del estudio definitivo de COSAC. Al respecto, llama la atención que el proceso de negociación de la versión definitiva del contrato de concesión se suspenda por el proceso de revocatoria, del cual ya tenían conocimiento las partes desde mucho antes, es más, el 31 de octubre del 2012, mediante resolución 1000-2012-JNE. Se fijó la fecha en la que se llevaría a cabo. Por ende, la revisión, la evaluación, la declaración de interés y posterior adjudicación del proyecto se llevó a cabo con pleno conocimiento del proceso de revocatoria. Se presume que el proyecto atendía a una necesidad real de la ciudad de Lima y cumplía con los requisitos técnicos legales, supuestamente ello indistinto a quien se encuentre en la administración de la Municipalidad de Lima. ¿No? Un proyecto que ya había sido adjudicado no debería ser condicionado para su firma por motivos extranormativos al propio proceso. Por lo tanto, se evidencia que condicionó la permanencia de la administración como alcaldesa a la señora Susana Villarán para continuar con la evaluación de la versión final del contrato de concesión y consecuente suscripción de este. Eso está señalado, señor magistrado, en la página 88 y 89 del informe antes señalado. Esto es para dar respuesta a la primera observación. También hace mención que la acusada no habría tenido, ¿qué es lo que hizo la acusada, no? Sabemos que ella ha intervenido de manera indirecta, al ser ella la representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y ella era la que tenía que velar por los intereses de la Municipalidad de Lima, y no lo hizo. Y todos estos actos, señor magistrado, fue en acuerdo con el también acusado José Miguel Castro Gutiérrez. Ahora, también señala la defensa respecto a las ampliaciones, dice, ¿no? Ahora, en ese informe, en la hoja 90, en el punto D, señala, se remite ampliaciones de la concesión sin el cumplimiento de requisitos adecuados. Según se puede observar en la cláusula 4,1 y siguientes, respecto al plazo de la concesión, se establece que es de 40 años. Sin embargo, faculta que este sea ampliado antes del vencimiento del acuerdo de las partes, estableciendo como unos únicos requisitos que no excede el máximo legal permitido y el acuerdo de nuevas condiciones, sin especificar cuáles serían estas nuevas condiciones. Ello genera el riesgo que se amplíe por 20 años más sin que exista una contraprestación real y óptima en el marco de la naturaleza de la concesión. Por lo expuesto, dicha redacción es
perjuiciosa al concedente, pudiendo beneficiar con ingresos económicos al concesionario por 5 o más años adicionales sin una real necesidad ni justificación beneficiosa para la sociedad. Con este párrafo, señor magistrado, con estos párrafos señalados en la foja 90, es que se da respuesta a la segunda observación, al margen de lo que ya nosotros hemos señalado de manera escrita. Muy bien. Y estos puntos, ¿cuáles son esos requisitos? ¿Algo tiene que indicar? ¿Cuáles son esas supuestas ampliaciones? ¿Cuáles son esos requisitos? Sí, señor magistrado. A ver. Sería, de acuerdo, sin especificar cuáles serían estas nuevas condiciones. Ello genera el riesgo de que se amplíe por 20 años más sin que exista una contraprestación real y óptima en el marco de la naturaleza de la concesión. Abogado. Sí, señor juez, en relación al primer punto y siendo muy concretos en referencia a la intervención de mi patrocinada respecto de la suscripción del contrato, queda claro que ella no ha intervenido en la suscripción del contrato en absoluto, ni directa ni indirectamente, y la representante del Ministerio Público ha señalado ahora de manera genérica, dice que ella tendría que velar por los intereses de la municipalidad, y esa sería la intervención, o no intervención en todo caso. Aquí estaría haciendo una imputación en grado de omisión, entiendo, porque no es muy clara sobre el punto. Dado que ella era la alcaldesa, tenía que velar por los intereses de la municipalidad, y al haber las instancias correspondientes, la GPI con la empresa concesionaria, firmado un contrato a criterio de la Fiscalía indebido, entonces ella debió velar. Eso entiendo que es la imputación que he pedido, bastante genérica, yo creo que insuficiente, debería ser muy clara porque está imputando delito de colusión, y entonces debería decir, el acto de concertación se produce, en este caso, una hipótesis, nadie está pidiendo pruebas, pero la hipótesis tiene que ser clara. Yo entiendo que a criterio de esta defensa no es suficiente. En relación al segundo punto, ya queda claro que por escrito no lo ha dicho nada. Ahora, para suplir esa observación, la señora fiscal está leyendo un extremo del informe. Entiendo que está haciendo suyo la narración de lo que ahí se señala, pero no dice cuál es esa ampliación, o sea, que identifique qué ampliación, o sea, de qué fecha, de qué tramo, qué extremo, o sea, a qué ampliación se refiere. Eso sí es muy importante. O sea, ¿qué ampliación se está haciendo referencia? Debe dar las características de esa ampliación. ¿Qué tema? ¿Cuánto involucró esa ampliación? ¿En qué fecha? Etcétera, etcétera. Y dos, concretamente, ahí se dice que se habría favorecido en esa ampliación sin cumplir con los requisitos legales. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles eran los requisitos legales que no se ha atendido? ¿Cuáles son esos requisitos legales en la suscripción de esa ampliación que no se ha atendido? Eso es importante también tener claro, porque no se ha dicho nada, aun cuando se ha reseñado ese informe. Y finalmente, nuevamente, aquí hay una objeción de parte de la defensa vinculada, finalmente se trata de la suscripción de una ampliación, que es un contrato, finalmente, entre las partes donde interviene la GPIP y la empresa. ¿Qué intervención ha tenido mi patrocinado? Que lo diga. Nada más, señor Borges. Gracias. Está bien. Señora fiscal, con relación al último punto, o a la tercera observación, que va a ser también, ha sido concurrente de otras defensas, sobre el hecho de que se ha calificado, sobre la calificación jurídica, tanto delito de lavado de activos con la agravante de pertenencia o integrante de una organización criminal, con la de asociación ilícita. Puntualmente, ¿algo tiene que indicar? Sí, señor magistrado, pero antes de responder esa tercera observación, quería responder a la defensa lo que ha señalado, ¿no? Anteriormente,
cuando indica que la acusada Susana Villarán de la Puente no está, no ha intervenido ni de manera directa ni indirecta, pero sin embargo nosotros, como Ministerio Público, a Fojas 849, a Fojas 850, hemos señalado la forma de intervención de la acusada, ¿no? Que si bien es cierto, en algunos ha sido de manera directa y en otros de manera indirecta. En este caso ha sido de manera indirecta, ya que ella ha sido la representante de la municipalidad en los hechos del 2010 al 2000, que se está acusando del 2010 al 2015. Ya. Entonces, eso es respecto a la intervención que ha tenido la acusada en conjunto con el jefe de la organización criminal, José Miguel Castro Gutiérrez. Ya. Ahora, respecto al contrato, la defensa dice, ¿qué tramo? No vamos a hablar de tramo, señor magistrado, estamos hablando del contrato de ampliación. Nosotros hemos señalado para el tema de las ampliaciones, esto está regulado a través del Decreto Supremo 146-2008-EF, de fecha 8 de diciembre de 2008. Ahí, señor magistrado, en ese decreto indica, no son mis palabras, indica no exceder de 30 días hábiles contados a partir de la adopción del acuerdo referido en el numeral 19.1 precedente. Este plazo podrá ser ampliado hasta por 15 días hábiles adicionales. Eso es lo que estipula el decreto, eso es lo que estipula la norma. Sin embargo, ¿cuándo se firmó cuándo fue la fecha del contrato? ¿Cuándo se firmó? El 8 de agosto del 2013. ¿Cuántos meses han transcurrido desde el vencimiento, señor magistrado? Muchos meses. Entonces, y esa información está foja 7181 a 7297 de la carpeta 30-2017. Ahí está respecto al tema de la ampliación de los contratos. Contratos que no debieron ampliarse. ¿Y en qué señalaron que se van a ampliar? En que venía el proceso de la revocatoria. Por el tema de la revocatoria, ellos hacen la ampliación. Que según este informe que he hecho lectura, no son mis palabras, lo he hecho en la lectura a solicitud de usted, señor magistrado. La defensa señala que yo estoy haciendo la lectura. Efectivamente, lo estoy haciendo a solicitud de su despacho. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? También he hecho mención. ¿Cuáles son los requisitos? El informe lo dice, estableciendo como únicos requisitos que no se excede el máximo legal permitido y 2, el acuerdo de nuevas condiciones. Esos son los requisitos, señor magistrado. Ahora bien, respecto a la observación, a la tercera observación que usted nos ha señalado, nosotros hemos presentado por escrito que el delito de asociación ilícita y lavado de activos, este despacho fiscal, señor magistrado, se va a reafirmar, se reafirma en su pretensión penal postulada, en virtud del principio acusatorio, ya que nos permite postular las calificaciones jurídicas y penas de manera independiente. La calificación jurídica, en este momento, en este estadio que nos encontramos, es provisional y puede ser variable, señor magistrado, incluso hasta en la etapa de juicio oral. Pues el ordenamiento jurídico, en el artículo 374 del Código Procesal Penal, lo ha previsto de ese modo. Entonces, si la defensa nuevamente señala el delito de lavado de activos y la asociación ilícita, ese despacho fiscal, nuevamente, señor magistrado, se reafirma en esos delitos. Es suficiente. A ver, Pamela, ¿me sigues? Sí. Voy a dar respuesta ya. Letrado, sobre lo mismo, puntual. A ver. Porque Sí, no había solamente, gracias, señor juez. Solamente en relación a la observación 2, señor juez, para notar que la Fiscalía hace referencia a ampliaciones,
y incumpliendo los requisitos legales. Debo informar, y esto ya debería quedar claro a partir de ahora, y el Ministerio Público lo debe saber, nunca hubieron ampliaciones. Entonces, justamente por eso era la observación, para que ella revise sus documentos y verifique a qué ampliación se refiere y dónde se habrían cumplido los requisitos legales. Nunca hubo ampliaciones. Nada más, señor juez. Gracias. Ya. Pamela, ¿estás presente? Sí, doctor. Nos mantenemos. Con relación a la primera observación que ha formulado este juzgado, son 3 puntos. El primero es que no hay una clara mención días, meses, años. Segundo, cuál es el plazo legal para la suscripción. Y tercero, respecto a cómo habría intervenido la acusada en esta demora, la acusada María del Carmen Susana Villarán de la Puente. Susana María del Carmen Villarán de la Puente. Sí. Se tiene por absuelto con relación a las fechas y respecto a cuál es el plazo legal para la suscripción. Eso está en relación al Decreto Supremo 146/2008-EF, en el que se indica en su artículo 19.2 que no se podrá exceder los 30 días contados a partir de la adopción del acuerdo referido en el numeral 19.1 precedente. Respecto al tercer punto de esa primera observación, de cómo habría intervenido la acusada Susana María del Carmen Villarán de la Puente, el Ministerio Público ha manifestado que ha sido de modo indirecto. Esto a ser la representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima y tenía que velar por los intereses del acuerdo, en el que también se encuentra incluido a José Miguel Castro Gutiérrez. Las cuestiones de fondo no son atendidas en este momento. Esa construcción del Ministerio Público resulta suficiente como para dotarle de ese contenido necesario respecto a la intervención en este hecho. La primera observación es levantada. Respecto a la segunda observación, que se subdivide en lo que nos indica cuáles son estas supuestas ampliaciones. 2, cuáles son estos requisitos. 3, cómo habría intervenido la acusada. La representante del Ministerio Público ha dado lectura de un informe en la página 90, a lo que el abogado defensor en última instancia ha indicado de que no se han dado estas ampliaciones. El Ministerio Público ha indicado que esto se da por un promedio de 40 años y se indica que se podría ampliar por 20 años. Es necesario para el juzgado que exista una claridad si se dio o no esa ampliación. Y si se dio, indicar con qué documento o instrumento se celebró y con qué fecha, de qué fecha data. Con relación a los nuevos, ¿cuáles son esos nuevos requisitos? De igual modo, ha habido una mención del informe para este fin. Se requiere que, con independencia de lo que señale el informe, eso tenga que estar señalado por escrito. Tendría que ser claro en indicar cuáles son esos requisitos. Quedando también subsistente el tercer ámbito de intervención de la acusada. Este extremo debe ser claro el Ministerio Público en poder brindar una respuesta sobre el particular. Aquí se mantiene la observación. Dígame, señora fiscal, antes de pasar al tercer punto, si usted me dice y no está en discusión de que la calificación jurídica puede variarse, eso no está en discusión, pero quisiera entender la connotación que tiene esta calificación jurídica. Es decir, plantea usted la presencia de una asociación ilícita y un lavado de activos con la agravante de una organización.
¿Qué tipo de calificación en todo caso sería eso? ¿Una alternativa? ¿Una subsidiaria? No sé, ¿tiene algún tipo de denominación? Por favor, pido 2 minutos para que me pueda brindar esa respuesta y pueda atender. 2 minutos. Señalar. Ya, Y lo que voy a señalar concretamente es lo siguiente. Fiscalía en esta subsanación de acusación, lo que ha hecho es incrementarnos algunos datos que esta defensa considera no son meros datos formales, sino tienen incidencia en el fondo mismo del caso, es decir, en el fáctico concreto de imputación. Y tenemos ahí identificados los siguientes aspectos. Por ejemplo, respecto a la imputación que se hace sobre el delito de asociación ilícita. Hemos puesto justamente incluso en el gráfico para que se vea la acusación primigenia, la acusación subsanada. En la acusación subsanada se introduce información adicional que no se encontraba en esa acusación primigenia y se dice, por ejemplo, que dichos cargos permitieron una estabilidad y permanencia dentro de la organización delictiva, siendo su verdadero rol formar parte del nivel 3 de la organización en el área de captación y recolección de activos ilícitos. Nos incrementa la conducta de recolección, cuando la acusación primigenia solamente decía integraba el área de captación. Entonces, consideramos que... Nuevamente, abogado, no, parece que no nos entendemos. A ver, parece que yo no me doy a entender. Su patrocinado es Gabriel Prado Ramos, ¿es así? En efecto, señor magistrado. Ya. Tenemos nosotros cuestionamientos por cada uno de los hechos. Del hecho 1, del hecho 6 y del hecho 8. Del hecho 8, usted me indica que insiste dentro de esa subclasificación en el tercero, que es, no se indica cuándo ni dónde ocurrió este hecho, cómo se materializó, y el 5, imputa lavado de activos en la modalidad, todas las modalidades, o que aclare si que es ocultamiento de tenencia. ¿Dónde se ubica ese cuestionamiento que usted me está indicando dentro de los resúmenes que ya se ha hecho? ¿O es nuevo? Señor magistrado, las dos mencionadas anteriormente, sumamente claros y de acuerdo a esta defensa. Esta tercera observación que estamos poniendo a su consideración, evidentemente no es el resultado de las observaciones producto de la audiencia anterior, sino son producto simplemente de una verificación literal de la acusación primigenia, en ese momento la que se debatió, la que se observó, y la acusación subsanada, es decir, el documento subsanado que nos presentó la Fiscalía. Y evidentemente recién tenemos este momento para decirle y hacer conocer a su despacho que esa acusación primigenia que en su momento fue debatida, ahora cuando se ha subsanado, Fiscalía nos está introduciendo, por ejemplo, ese dato adicional como además se encargaba de recolectar. Entonces, evidentemente eso no es producto de la anterior audiencia, sino recién en este momento. Ya, entonces, pero yo debo mantener un orden, si no, nunca voy a terminar. Y voy a estar devolviendo una acusación ante las críticas que se cuestionan un número importante, y eso no quiero efectuar. Agotemos entonces los debates que se han formulado en su oportunidad, que se han delimitado las observaciones, y luego vamos a ver lo que usted me dice a partir de la subsanación. Además de lo que usted me indica como es la tercera observación, ¿hay otra observación más a partir de la subsanación que ha hecho la Fiscalía? No, señor magistrado, son solamente esas dos. Agotemos lo que se ha desarrollado y luego a ver si que hay un exceso o no de lo que usted me indique para poder tratar ese tema en particular, doctor Janco. Ya, por una cuestión de orden. Ya, a ver, vamos. Entonces, a la Fiscalía. A ver, del... Doctor Janco, entonces entiendo que de los demás cuestionamientos que se hayan formulado, solamente subsistirían dos, del hecho 8. A ver, del hecho 8. Ítem 3. Se ha mencionado que su patrocinado recibió dinero de Luis Gómez Cornejo Rotalde. No se indica cuándo, dónde ocurrió este hecho y cómo se materializó. Ministerio Público. Gracias, señor magistrado, sino que también estamos tratando de entender porque ha sido un poco confuso el momento de la oralización de los hechos, pero ya que usted lo está señalando, no se ha mencionado, ¿no?, que su recibió dinero Cornejo es respecto al hecho 8, tercera observación. Tengo entendido que lo señala que no lo tiene por absuelto. Bueno, señor magistrado, respecto a nosotros en el requerimiento acusatorio en las hojas 670 a 671, se realiza la descripción de los hechos
Se realiza la descripción de los hechos respecto a Prado Ramos en el periodo de la reelección. Ahí se ha señalado, señor magistrado, en la foja, para ser exacta, foja 670 y un párrafo adicional en la foja 671. Asimismo, se encuentra en la foja de 1003 a 1005 del requerimiento acusatorio. Allí también hemos señalado respecto a Gabriel Prado Ramos, ¿no? Y se ha juntado un cuadro donde se pone todo lo que se le pone en la acusación al acusado. Pero sí, en los tres. Los elementos. Tres. En la foja, señor magistrado, en la foja 1003 y continuando con la foja 1004, se encuentran los elementos de tipo respecto a Gabriel Prado Ramos, donde está señalado el ocultamiento, la tenencia, el objeto de la acción del delito, la actividad criminal previa, el origen ilícito, la finalidad del delito. Son unos cuadros en el cual está completamente detallado la imputación. Sí, pero ¿qué forma de trabajar es esta que usted me hace remisiones? Eso no me permite a mí entender cómo usted resuelve. Que usted en su oportunidad se adhirió, significa que acá tiene que explicarlo. En todo caso, lo hubiera, desde el primer momento, yo hubiera controlado la posesión primigenia. A ver, pero oralícelo, pues. A ver, vamos. Me dice usted, a ver, aquí el abogado indica de que al recibir ese dinero Luis Cornejo Rocalde, no se indica cuándo. ¿Cuándo fue eso? Ya que usted ya está haciendo una suerte de trabajo de remisión por remisión. A ver, ¿cuándo fue? ¿Dónde ocurrió? Hay un acta de reconocimiento de fecha 17 de octubre del 2017 y dan cuenta de las ingentes cantidades de dinero de procedencia ilícita de la empresa Odebrecht, señor magistrado. Doctora, a ver, vamos nuevamente en esta situación. Cuando usted describe hechos, en los hechos se indica cuándo, dónde, las circunstancias. Si usted me dice que hay un elemento de convicción, eso no es el ejercicio. Estamos confundiendo. Eso es un elemento de convicción. Cuándo, dónde, a quién, cómo se dio, eso debe estar indicado en el hecho. La discusión es del hecho. Si usted me da una lectura de un elemento de convicción, no tiene sentido. Sigue estando el hecho mal construido. Por eso mi pregunta es, ante los cuestionamientos que ha formulado el doctor Janco, a ver, aquí indica, ha recibido su patrocinado dinero de Gómez Cornejo Rocalde. Indíqueme cuándo, dónde ocurrió o cómo se materializó. Hay un acta, sí puede haber más de un acta, más de un documento, pero el ejercicio no es que usted me indique lo que señala el documento, sino que eso debe estar descrito dentro del hecho para que así se pueda defender. 5 minutos, suspendo la audiencia. Revise este documental. Continuar esta sesión de audiencia el siguiente jueves. De lunes a viernes estoy dedicado por entero a una prisión preventiva. No obstante, vamos a dar continuidad a esta audiencia, entiendo por la misma exigencia normativa que se tiene del espacio que tengo para continuar. Y le pediría a la señora fiscal que en todo caso pudiera tener claridad respecto a los aspectos que se han absuelto. O sea, no se trata de que pueda efectuarse remisión por remisión, no tiene que ser clara. Y sobre todo, identificando cuando se trata de hechos. Por ejemplo, en este último caso que ha planteado el abogado Janco, está referido a cuestiones fácticas, cuándo, dónde y cómo se materializa en efectivo o de repente en depósitos, teniendo en cuenta el delito que se encuentra presente. Entonces, primero, no es viable que me indiquen de que deba recurrir a una acusación
que en su oportunidad se aceptó que tenía deficiencias y de ahí que se devolvió la acusación. O sea, no tiene sentido. Dos, y no es válido tampoco que se recurra a los elementos de convicción. Estos son hechos, no son elementos. Se supone que los elementos han brindado ese sustento necesario para estar en el hecho y así se pueda defender. Solamente le pido, señor fiscal, mayor preparación en el caso. Vamos a continuar en la siguiente sesión a la misma hora, 9 de la mañana. Pido que estén presentes todos los que estamos en esta plataforma. Buenas tardes con todos y todas.